Muy buenas tardes, muy bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos. Hoy día tenemos el honor de recibir en nuestra Facultad de Artes de la Academia Universidad de Humanismo Cristiano la vida pública de este importante libro y publicación. Así que estamos muy felices. Queremos saludar especialmente a los brigadistas y víctimas de trauma ocular que hoy día vinieron a participar de este lanzamiento. También saludar a las autoridades que hoy día nos acompañan, como es la decana Andrea Gutiérrez, el director de nuestra escuela que está por ahí, Guillermo Becar, y voy a pasar a presentar este evento. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a la Facultad de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que tiene el honor de acoger hoy la presentación del libro Brigadas de Salud, Memorias de Resistencia y Solidaridad, que contó con el apoyo del Núcleo de Investigación en Memorias, Movimientos Sociales y Producción Artístico-Cultural, la Red de Enfermeras Investigadoras Canadienses Latinoamericanas en Organizaciones de Salud y la Universidad Abierta de Recoleta. Han transcurrido casi 5 años desde aquel 18 de octubre del 2019. Aquel día la principal noticia era el llamado de las y los estudiantes secundarios a evadir el pasaje del metro por el alza de los 30 pesos. En el transcurso de las horas, sin saber mucho cómo, la ciudadanía se acercaba a la ex Plaza Italia, hoy día bautizada como Plaza Dignidad, alzando la voz para protestar por el alza del pasaje del metro y otras tantas demandas sociales postergadas por años. Todos conocemos cuál fue el desenlace de una protesta que comenzó con saltos de torniquete, cánticos y euforia. Todos recordamos lo que sentimos cuando se criminalizó la protesta y este movimiento fue calificado como un enemigo peligroso, situándolo en un contexto de guerra para luego justificar el uso de armas y dar paso al terror de Estado. Eso fue lo que ocurrió y eso fue lo que primó. El uso de las armas fue brutal y mortal. Frente a esta realidad surgen, se agolpan y organizan estudiantes y profesionales de la salud, respondiendo al llamado que surgía en la calle y la violenta represión dirigida a la protesta. Las autoras aquí presentes, Ana Lopetietz y María Rosa Verdejo, tanto por su hacer profesional como por el compromiso de ambas con la protección de los derechos humanos, decidieron hacer un registro de aquellas vivencias y experiencias acumuladas en el desempeño del ejercicio del cuidado en salud en una situación tan límite como lo fueron los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2019 principalmente. Para ello entrevistaron a brigadistas de distintas regiones, dado que, parafraseando un médico brigadista de la ciudad de Valdivia, comillas, donde hubo protesta, hubo brigada. Hoy nos reunimos a conocer esas experiencias registradas en distintas regiones del país, a través de los comentarios del abogado Carlos Barbota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y un incansable defensor de los derechos humanos, y de la académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Milena Gallardo, doctora especialista en temas de memoria y encargada de investigación y posgrado de esta facultad. En primera instancia le vamos a dar la palabra al abogado Carlos Barbota para que nos dé su impresión de esta publicación. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades de la universidad, a sus representantes, sus académicos. Quiero también saludar a Mariel, una brigadista que nos va a entregar también un testimonio que está presente en el libro. Y por supuesto saludar a las autoras de esta publicación, a María Rosa y Ana López. Para mí, la verdad de las cosas es que es un honor
tener la oportunidad de presentar este libro. Porque lo voy a hacer no a título personal, sino que a nombre de una institución que desde el primer momento estuvimos entregando apoyo jurídico y también humano a quienes desde un primer instante fueron víctimas de la represión feroz que se desató a partir del 18 de octubre del 2019. Y por lo tanto saludo también muy especialmente a todas las víctimas de trauma ocular que están aquí presentes y también a Camila Valdés, quien es la encargada de la coordinadora de víctimas de perdigones, que bueno, representa un número muy significativo también de víctimas y que muchas veces se invisibiliza, ¿no?, en el universo de víctimas. Y lo hacemos, por lo tanto, con cierto conocimiento causa de lo que fue el estallido. Hay parte importante del libro donde no solamente se refieren a las brigadas de salud, sino que también hablan de los defensores de derechos humanos que estuvieron en la calle y estuvieron también teniendo una coordinación muy necesaria con las brigadas de salud, apoyando, llevando víctimas para ser atendidas, en fin. Y por lo tanto nosotros también estuvimos en esa tarea. En consecuencia, conocemos la encomiable labor que realizaron las brigadas de salud, particularmente en la región metropolitana. De manera que, vamos a decirlo así, con esa pequeña autoridad, vamos a hablar de este libro que da cuenta justamente de esa realidad que vivió Chile a partir del 18 de octubre del 2019. En primer lugar, yo diría que hay que felicitar a las autoras porque este libro es en primer término, a nuestro entender, un excelente ejercicio de memoria, oportuno y necesario. Ejercicio de memoria porque nos recuerda un momento muy relevante en la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país, cuyas, vamos a decirlo eufemísticamente, cuyas heridas aún no están cerradas, cuyas heridas permanecen aún abiertas a pesar que el discurso dominante, el discurso hegemónico, nos hace ver lo contrario, nos quiere hacer ver lo contrario. Y por lo tanto es un ejercicio de memoria en sí mismo porque nos recuerda una época bella y trágica, una época bella porque se expresó con toda su fuerza no solo un anhelo mayoritario de los postergados, de los humillados, de los discriminados por tantos lustros de nuestra patria que salieron a exigir un nuevo proyecto de sociedad en nuestro país, que salieron a demandar y a exigir a través del ejercicio del derecho humano, la protesta social, un nuevo proyecto de convivencia en nuestra patria. Y que parecía tan difícil que eso ocurriera, y sin embargo ocurrió. Ocurrió de un modo que yo recuerdo bello. Bello porque se expresaron además los mejores valores de nuestro pueblo profundo. La solidaridad, la empatía, la necesidad de abrazar un proyecto colectivo, el abrazar un discurso contrahegemónico que nos hacía entender erróneamente que ya todos habíamos dejado de lado aquel proyecto tan hermoso que había tenido su momento de coronación con el triunfo de la Unidad Popular, donde el proyecto colectivo más relevante en la historia de nuestro país, donde se expresaron con tanta fuerza la necesidad de avanzar hacia una transformación social donde los derechos humanos de todos y todas fueran realmente protegidos y garantizados, y que después de 17 años de dictadura y 30 años de transición, parecían perdidos esos valores. Ese 18 de octubre del 2019 los estudiantes
como una punta de lanza, nos dijeron que no, que ese proyecto, esos valores no estaban perdidos y que estaban ahí esperando una oportunidad para emerger con toda la fuerza y toda la potencia necesaria. Y allí en ese despliegue de estos valores tan maravillosos, se expresó, por cierto, también en un primer momento de una manera espontánea, de una manera casi emocional, la necesidad de ayudar en los primeros auxilios de las personas que estaban siendo afectadas en la lucha callejera, en la resistencia en la calle, y que por lo tanto ayudar a quien sufría los embates de la represión, pero sin embargo no estaban disponibles para renunciar a seguir luchando día a día en estas manifestaciones multitudinarias que se dieron a partir de ese día tan recordado. Y allí entonces surgen las brigadas de salud. Surgen primero con los profesionales de salud. Pero también quiero decirlo, y en eso la autora lo recoge muy bien, con personas comunes y corrientes que o sabían de primer auxilio o que tenían el interés de ayudar simplemente y aprendieron rápidamente esa posibilidad de ayudar, de sanar, de curar a quienes sufrían los embates diarios de la represión policial y militar. Entonces es un ejercicio de memoria en sí, porque es un ejercicio de memoria que nos dice eso ocurrió. Y los efectos de lo que ocurrió durante esos meses del denominado estallido social, revuelta popular, como quiera denominársele, sus efectos todavía continúan en la vida de todos y cada uno de nosotros, aun cuando no lo sintamos así, o aun cuando desde el discurso dominante de ese discurso negacionista nos dicen en primer lugar no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no hubo una protesta social multitudinaria, sino que fue una horda de delincuentes y por lo tanto el discurso es criminalizar la protesta social. Las víctimas se han convertido en delincuentes según el discurso oficial y por lo tanto nada merecen. Ninguna obligación propia del derecho internacional de los derechos humanos, como es hacer verdad, hacer justicia, reparar e implementar la garantía de no repetición, entonces el Estado tiene obligación de implementarla. Esa es la gravedad del asunto. Y por eso que es oportuno además, porque precisamente, y por eso que aceptamos con tanta satisfacción venir a presentar este libro, porque nosotros como institución justamente vamos a contrapelo, igual que la autora en su libro, tratando de enfrentarnos a ese discurso oficial, a ese discurso que está todos los días en la prensa hegemónica, en los noticiarios de televisión, en los matinales. Y que nos dicen, ese periodo hay que olvidarlo porque es un periodo que está trazado por la delincuencia y el horror. Nosotros decimos sí, el horror, pero el horror que nuevamente conoció el pueblo de Chile a lo largo y ancho de este territorio nacional, del territorio nacional, que salió a las calles, sépanlo ustedes, sé que lo conocen bien, no solo en las grandes ciudades, en los pequeños pueblos, en los pequeños poblados. Y la represión policial fue exactamente la misma. Por eso que es oportuno también este ejercicio de memoria. Porque hoy día cuando se niega la violación a los derechos humanos, cuando nos dicen que, ni nada más ni nada menos, por parte de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, doña Consuelo Contreras, que no hubo violaciones sistemáticas y entonces
un otrora cuestionado director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, nos dicen, ve que tenía razón. Entonces este libro y lo que decimos acá es por lo tanto un ejercicio oportuno, una acción oportuna que debemos desarrollar y replicar. Ya tuvimos suficiente con un negacionismo que se instaló a partir de la negación precisamente de lo ocurrido durante 17 años de dictadura. Lo vivimos y la Organización de Derechos Humanos, los familiares fueron los primeros que salieron a decir, no, los detenidos desaparecidos existen. Y esos detenidos desaparecidos y esos ejecutados, esos torturados, esos presos políticos, esos relegados, esos exiliados, esos exonerados, merecen justicia y el Estado postdictatorial tiene que hacerse cargo de estas 4 obligaciones propias del Estado postdictatorial. Esos familiares y esos organismos todavía siguen luchando por lo mismo y hoy día agregan a su labor verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición respecto a lo ocurrido a partir del 18 de octubre del 2019. Y esta discusión, permítanme, a propósito de la oportunidad y la coyuntura, esta discusión respecto de si fueron sistemáticas o no, si tiene relevancia, algunos dicen, no, pero lo importante es que aquí nadie niega que fueron masivas y graves. No es suficiente. No es suficiente porque justamente la caracterización que nosotros hicimos como institución en un momento determinado, después de algunos meses de represión, y habiendo constatado y monitoreado lo ocurrido a partir desde Arica a Punta Arenas y pasando por por los poblados más pequeños, nos dimos cuenta que no estábamos simplemente en una política de violación de derechos humanos generalizada, o sea, donde hay un número elevado solamente de víctimas, sino que había una política sistemática, significaba que habían patrones de represión que se repetían. La represión estuvo distribuida equitativamente, vamos a decirlo así, por regiones. Y en consecuencia, los patrones represivos respondían exactamente a una política, no eran excesos de funcionarios de carabineros que actuaran por su cuenta, respondieron a una política y por eso que cuando decimos que son violaciones sistemáticas estamos hablando de otra categoría de violación de derechos humanos, estamos hablando de crímenes contra la humanidad, de acuerdo a los requisitos y presupuestos que establece el Estatuto Roma en primer lugar y la Ley 20.357, que es la ley espejo que se dictó en Chile el año 2009 cuando se ratificó precisamente el Estatuto Roma, que es un paso adelante en el derecho internacional de los derechos humanos porque por primera vez se instituye un tribunal, que es la Corte Penal Internacional, encargada de juzgar y sancionar a los responsables directos de los crímenes contra la humanidad. Año 1998, y nuestro país suscribió y ratificó ese tratado internacional en el año 2009. 2009, prácticamente 10 años antes de ocurrido a partir de octubre del 2019, ¿me entienden? Es decir, y esa categoría de crímenes contra la humanidad es muy relevante. Es muy relevante porque la comunidad internacional en un momento determinado llegó a la convicción de que era necesario regular en forma especial los mayores crímenes contra los derechos humanos. Y les dio una categoría y una denominación, crimen contra la humanidad. Y nosotros como institución llegamos a la constatación de que efectivamente estamos ante la presencia no solamente de masivas graves, sino que además sistemáticas violaciones de los derechos humanos, que obedecían una política dirigida desde la moneda, por la vía además de la omisión. Es decir, a pesar de los 4 informes internacionales, de los organismos internacionales que estuvieron en Chile, que dijeron, constataron la gravedad de lo que estaba ocurriendo, el gobierno de Sebastián Piñera no hizo nada para
poner término a esa represión, a pesar de que discursivamente así lo señaló, pero los hechos demostraban lo contrario. Dato mata relato, y los datos son evidentes. Déjenme decirle que no solo a partir de enero del 2020 siguieron produciéndose y ejecutándose e implementándose los mismos patrones represivos, sino que hasta hace muy poco, déjenme decirle, la última víctima de trauma ocular es del 1 de mayo del año pasado, Denise Figueroa, patrocinada nuestra. Entonces, cuando hablamos de que este es un ejercicio de memoria oportuno, es porque todo y cada uno de nosotros tenemos que salir y discutir estas cuestiones con aquellos que pretenden comprarse, perdonen lo coloquial, el discurso de que, por una parte, no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos y por lo tanto, y que tampoco es necesario que el Estado enfrente y cumpla con las obligaciones internacionales de las cuales estamos hablando. Esa es la gravedad de esta discusión, esos son los alcances que, claro, no aparecen en la prensa, dichos, pero que son necesarios que nosotros los conozcamos y los podamos debatir y conversar y salir al paso de esta mentira, de esta falsedad que se quiere instalar como verdad oficial. Bueno, ya lo dijimos, es también un aporte a la verdad, no solamente a la memoria, también a la verdad. Porque la verdad de lo ocurrido, a mí en dos dimensiones, este libro aborda la verdad. Por una parte, no solamente devela lo que ocurrió en el periodo, sino que además, y muy bien lo dice la autora en el comienzo, cuando dicen, bueno, las brigadas de salud, este es un libro para efecto de su conocimiento y reconocimiento. Conocimiento y reconocimiento, porque efectivamente creo que muchos chilenos y chilenas en nuestro país no conocen, no supieron la encomiable labor que hicieron y realizaron las brigadas de salud. Y por lo tanto, este es un libro que permite difundir esa verdad. Y por otro lado, creo que es un aporte a la verdad en cuanto a lo que hemos dicho, es decir, hoy día nosotros nos sentimos efectivamente con mucha autoridad para decir lo que se está tratando de poner en el centro del debate es una mentira, es una falsedad, porque no se corresponde con los estándares internacionales de los derechos humanos, no se corresponde con las normas jurídicas que el Estado de Chile está obligado a respetar. Y cuando la directora dice que no hubo violaciones sistemáticas, está faltando a su deber. Y está faltando al deber en su condición de directora, que tiene su principal tarea es resguardar el cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en su estatuto, que fija, ¿no es cierto?, la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ella retrocede y se pone al nivel del mismo discurso de Mico. Recuerden ustedes que Sergio Mico salió producto de la presión social. Y ella retrocede haciendo una concesión gratuita a los sectores conservadores. Pero más allá de esa disquisición política que estoy haciendo, ella está haciendo un desconocimiento de la normativa internacional de derechos humanos que no tiene el derecho de hacer. ¿Por qué? Porque ella está ocupando un cargo precisamente para lo contrario, para velar porque el derecho internacional de los derechos humanos se cumpla en nuestro país. Y levantar su voz, levantar y ser un tábano de la sociedad. Y reclamar y exigir a la autoridad y distintos órganos y poderes del Estado el cumplimiento de las obligaciones a las cuales se encuentran sujetos precisamente por representar los poderes del Estado. Y en este conocimiento y en este reconocimiento a las brigadas de salud, a mí me parece tremendamente relevante que no solo hay un reconocimiento a la labor concreta que ellos hicieron, sino el por qué le hicieron. ¿Qué las inspiró, qué los motivó, qué los llevó a asumir un rol que, tal como lo dicen también en el libro, no pocas veces
pusieron en riesgo su integridad física y la vida, así como los defensores de derechos humanos que estaban en la calle, constatando lo que ocurría con la represión policial. Las brigadas de salud, ¿usted cree que fueron respetadas plenamente por la fuerza policial? Muchas veces nosotros tuvimos que acoger justamente a integrantes de brigadas de salud, que eran en sí mismas víctimas de la represión, porque aquí no hubo respeto por nada. Todo aquel que estuviera protestando o que estuviera colaborando con quienes protestaban era objeto de represión. Entonces me parece que ese valor, que a nuestro entender parecía un poco perdido, se relevó con tanta fuerza. La solidaridad, el sentido de recuperar cierta épica para construir un proyecto colectivo entre todo y todo que nos representara. Y allí estuvieron, pues, y ahí estuvieron, poniendo cara, como se dice, exponiéndose, exponiendo su vida, su integridad física, pero sus valores eran más fuertes, porque ahí, ¿no es cierto?, uno recuerda aquella frase que dice, bueno, no es que uno no tenga miedo en esta tarea, lo importante es vencer el miedo. ¿Y cómo vence el miedo? Por la fortaleza de sus convicciones y por la creencia en ciertos valores. Y eso es lo que las autoras develan tan claramente en este libro. Y esos valores, a mi juicio, son tan relevantes para el Chile de hoy. Por eso este libro no solamente es un libro de memoria e historia, sino que además es un libro de futuro. Frente al escenario internacional que vivimos desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de los valores democráticos, déjenme decirles que vamos en franco retroceso. En el mundo, los derechos humanos son para los sectores ultraderechistas de claro tinte neofascista algo despreciable y desechable. Si ustedes escuchan a los principales dirigentes del neofascismo en Europa y en Chile, yo les recomiendo, para que vean que no estoy exagerando, escuchen a un diputado, Johannes Kaiser, pero aquí hay que escucharlo. En primer lugar dice, nosotros somos soberanistas. ¿Qué significa ser soberanista? No solamente que desprecian Naciones Unidas, desprecian todo lo que ha surgido de Naciones Unidas y particularmente lo que tiene que ver con organismos de derechos humanos que supervisan, fiscalizan el cumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos en los respectivos territorios. Y esa ofensiva, por lo tanto, ultraderechista también, de corte neofascista, la tenemos instalada en nuestro país. Y por lo tanto, hoy día más que nunca, por eso la necesidad y la urgencia de difundir este libro, es que los valores que aquí se encarnan, se difunden, son los que necesitamos para enfrentar esta ofensiva en contra de los derechos humanos y en contra de los valores democráticos y en contra de la posibilidad de terminar con este proyecto neoliberal que solo ha traído vulneración sistemática a los derechos humanos de millones de chilenos y chilenos a través de la imposibilidad de ejercitar derechos como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre tantos. Pero necesitamos salir de nuestro espasmo. Hay mucho decaimiento en la gente y es muy entendible, han pasado cosas que no solamente tienen que ver con lo que ocurrió en el estallido, lo que fue la pandemia, después la derrota, por cierto, el 4 de septiembre del plebiscito constitucional que tiró al suelo a mucha gente desde el punto de vista de su ánimo. Pero una cosa es nuestro ánimo y otra cosa es la realidad objetiva. La realidad objetiva es que la situación por la cual, las condiciones objetivas por las cuales el pueblo se alzó
a partir del 18 de octubre del 2019 siguen intactas. No ha cambiado nada, es más, podríamos decir que ha empeorado. Me dicen que queda un minuto y por lo tanto culmino. Culmino con lo siguiente. Creo que el libro además da cuenta del espíritu y el sentido que tiene que tener el contar con una profesión en nuestro país, que vive tantas desigualdades, que sufre tanta explotación y que se le impiden de manera masiva el ejercicio de derechos humanos básicos. La función social de la medicina, tan bien expresada aquí en el quehacer, nos dice, por lo tanto, que son esos valores que no solamente tienen que encarnar los profesionales de la medicina, también los profesionales del área de las artes, de las ciencias sociales, de las humanidades. Pero yo recordé, por cierto, cuando leí el libro, de que estábamos, o acabamos de terminar, de conmemorar los 50 años del golpe, ¿no? Y cuando decimos golpe de Estado en Chile, ¿en quién lo simbolizamos? Salvador Allende, médico que puso su profesión al servicio del pueblo y sus necesidades. Y por lo tanto, a mí me da una esperanza el saber y el constatar de que estos profesionales existen, que estos técnicos de la salud existen, que están ahí y que son representativos de ese espíritu que nos legó Salvador Allende. Por lo tanto, creo que también este es un homenaje al mensaje de nuestro presidente mártir Salvador Allende. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Carlos Margota y a continuación vamos a dar paso a las reflexiones de la doctora Milena Gallardo. Doctora en literatura, sí. Sí, solo así. Bueno, hola. Estoy muy contenta, muy honrada también de estar aquí. Quiero saludar a las organizaciones que nos acompañan. Quiero saludar también a mis colegas, amigos, a las autoras, compañeras, amigas, a Mariel y a Carlos, toda mi admiración y agradecimiento. Yo voy a leer unas palabras muy breves. No, no. Después de esta intervención espero poder poner foco en algunas cosas que quisiera aportar y que tienen que ver con una lectura también que he hecho con cariño y muy conmovida con este libro. Bueno, voy a partir con una cita de Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana. Dice: en esos momentos delirantes de acción colectiva, lo que se vive es un cambio en la conciencia, en las identidades y formas de conocer, en los modos de concebir la política. La crónica del presente, tanto como la historiografía del siglo XVIII, subestimaron y simplificaron la política de las comunidades para atribuirla a los excesos y promesas de un puñado de caudillos, escamoteando todo el intenso proceso de politización de la vida cotidiana que se vive en los momentos de alzamiento. Silvia Rivera propone aquí una tesis que apunta a releer la historia de América Latina desde una clave descolonizadora y revelar los gestos profundos de la resistencia frente a la dominación y la masacre que cada cierto tiempo, demasiado seguido, azota nuestros territorios. Estos gestos emergerían en el relato histórico a partir de aquello que no ha sido puesto en palabras, sino que se encuentra cifrado en otros modos del lenguaje,
no explícitos, no historiográficos, no judiciales, no factuales, lenguajes tal vez más cercanos a la pulsión emotiva. Esta propuesta dialoga con las inspiradoras palabras de Andrea Álvarez y Patricio Tonelli, de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, incluidas en el libro que hoy nos convoca. Los autores se refieren a las huellas visibles e invisibles que la revuelta social dejó en todos nosotros, y a la posibilidad de leer estos testimonios no solo como acciones de resistencias heroicas, que por cierto lo son, sino también a partir de aquellos aspectos que no son evidentes ni hegemónicos en la construcción del relato de memorias de la revuelta. En ese sentido, los autores proponen auscultar el lenguaje simbólico de lo no dicho por los escombros de la revuelta social, preguntarse por los gestos colectivos, las identificaciones de clase, de género, de generaciones y de idearios como los cimientos desde donde transitar el camino para repensar la poética contenida en los escombros de Plaza Dignidad. Dice Didi Uberman, a propósito de la condición profunda del alzamiento, leído desde su perspectiva como un ciclo que conduce a la indestructibilidad del deseo, sublevarse, como cuando decimos, se levanta la tormenta, se encrespan las aguas, revertir la pesadez que nos clavaba al suelo. Son situaciones en las que se contrarían todas las leyes de la atmósfera. Superficies, paños, pliegues, banderas vuelan al viento. Luces que explotan con fuegos de artificio. Polvo que sale de sus escondites, que se eleva, tiempo que sale de sus goznes. En este marco, desde mi breve intervención en esta ocasión, propongo pensar dos gestos de sublevación que me quedan rondando después de la lectura de este libro. El primero, el hacer salud en la calle como una acción de confrontación directa que estimula la cicatrización de los tejidos y pieles heridas del cuerpo colectivo. Y el segundo, la confianza en el otro, otra, como un tímido lazo en recuperación, desde el corte profundo que la dictadura impuso, instalando la desconfianza como mecanismo de control social. Para ello recojo dos citas del libro. Dice una brigadista de la región metropolitana, cito, «Toda la gente quería ayudar de alguna manera. Había gente que todos los días nos llevaba colación, una familia. Era una mamá y 2 chiquillos. Nos llevaban pancitos, jugos, nos mandaban empanadas. La gente decía, encontré esto en mi casa, un suerito, una gasa, una venda». Otra brigadista de Copiapó señaló, a propósito de su acercamiento a las brigadas, mi idea fue ponerme a disposición de ellos, pero la verdad es que mi vida también dependía de ellos. Entonces fue como, pucha, sí, se puede volver a confiar. Se te puede caer un proyecto, pero se puede volver a confiar. Se puede volver a construir, se puede volver a crear proyecto conjunto, volver a confiar. Cierro ahí la cita. Y quiero retomar a Didi Uberman para dialogar con estos testimonios. Dice en este mismo libro que se llama Sublevaciones, ocurre que las sublevaciones solo producen la imagen de imágenes rotas, vandalismos, ese tipo de fiestas en negativo, pero sobre esas ruinas se construirá la arquitectura provisoria de las sublevaciones, cosas paradójicas, movedizas, hechas de cascotes y cachivaches que son las barricadas. Estas imágenes de aquello que parece ser nada más que un hecho ínfimo, descartado de las narrativas hegemónicas de la resistencia, metaforizan con claridad la larga historia de solidaridad que pervive en las memorias colectivas. Aquí hago memoria, ¿cierto?, de una infinidad de actores e instituciones que han estado presentes a lo largo de nuestras luchas históricas. La memoria de instituciones como la Vicaría de la Solidaridad,
FASIC, el PIDE, en el que ambas autoras además trabajaron, de asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, abogados, artistas, de las mujeres pobladoras, de las parroquias de las poblaciones, de los ayudistas en la clandestinidad y cuantos más que pusieron justamente lo que tenían en casa para resistir a la violencia. Aquí, en el acto de prepararse, salir y acercarse, se alojan los incontables gestos que se vuelven igualmente heroicos precisamente a partir de su fragilidad, transformada en el hilo subterráneo que sutura una herida y sostiene en el día a día la resistencia frente a la violencia. La cordura, el cuidado, el cariño, la vida, la sobrevida, la continuidad de la historia y de la política. Estos pedacitos tangibles de la solidaridad que muy bien conoce nuestro pueblo y que muy bien encarnan las brigadas, dan cuerpo al alzamiento en su delicada materialidad, en su sensible convicción. Ser vulnerable como una acción política, tener miedo como una condición que nos ayuda a no olvidar la violencia histórica ejercida sobre nosotros. Poner el cuerpo y su indefensión en el centro del combate como el más valeroso de los actos vitales. Tener rabia y resentimiento como una acción directa de lucha sostenida en el orgullo. Dar cara como un modo de volver a mirarnos. Considero que el trabajo de las y les brigadistas de la revuelta no solo nos habla de un compromiso con la ética y la humanidad, y entonces de un compromiso que es profundamente político, sino que también narra la historia de un reciclaje ingenioso y atrevido que ha sabido hacer de los escombros, de los terrores aprendidos y las derrotas incontables, imaginaciones desde las cuales es posible recuperarnos cada vez y salir de alta, o al menos quedar en observación. Y cierro con otra cita: decir que nos manifestamos es comprobar, incluso para asombrarse por eso, incluso para no comprender, que algo surgió y es decisivo. Bueno, agradecemos muy profundamente las palabras de Carlos y Milena, que por un lado nos recuerdan la función activista que hay detrás de esta investigación y el levantamiento documental que hicieron las autoras, y por otro lado también pone el valor en términos del contenido y de cómo frente a estas revueltas hay una imaginación política y solidaria desde la ciudadanía que está presente en los testimonios de este libro. Así que agradecemos mucho esta reflexión crítica que recibimos de ambos. A continuación vamos a mostrar un extracto del corto documental que acompaña el libro y que se titula Brigadas de Salud, otra forma de luchar. El montaje de este trabajo audiovisual fue realizado por Diego Sabatini Verdejo. Es importante señalar que las fotografías y videos grabados con cámaras de celulares fueron proporcionadas por les y los brigadistas entrevistadas por Ana y María Rosa. Se puede acceder a este corto documental a través del código QR que aparece tras el libro. Así que si quieren verlo completo, deben comprar el libro. No sé si técnicamente ya estamos en condiciones de mostrar. Vamos a esperar que nuestros panelistas se pongan y vamos a dar paso a la reproducción de este extracto, que es muy breve. La gente salía por las calles, gritaba, se manifestaba. Ya por fin, ya está bueno. Vimos empezar a llegar gente, pero siempre mirábamos nosotros de acá, como estamos aquí ahorita, siempre mirábamos hacia la plaza donde estaba el Baquedano ahí.
veíamos grupos grandes de personas, pero ese día fue un día extraordinario. O sea, vimos más gente de lo común y ahí ya paramos nuestro trabajo, nuestras vestes y nos dedicamos a observar lo que estaba pasando, porque se da a notar que había mucha fuerza pública también, mucho carabinero. En realidad, la demostración de una política del gobierno de Piñera y en general como de naturalizar que, bueno, es democracia, entonces él está en el poder y ya está, como de no ser mayor oposición a esta como ridiculización de la pobreza, de las condiciones de vida, la mayoría de chilenos y las personas también que viven acá, en un sentido como ya como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de decir, salimos, como dijiste, con nuestro uniforme? No sé si usaste la palabra uniforme, Sí. con eso y gasa. ¿Cómo fue ese paso? Fue súper como desde la guata, como muy desde dentro decir, esto no puede estar pasando, como todos tenemos un sentido de vocación en el fondo para cuidar a la gente. Pero llegando allá nos dimos cuenta que esto era mucho más grande de lo que pensábamos. No era un corte que alguien se cayó, no era que hoy alguien se pegó y tenía una contusión, no, eran gente que estaba siendo mutilada, perdigones, en ese momento que eran muy profundos, heridas que no paraban de sangrar. Entonces nos dimos cuenta que una gasa, un parche curita no iba a ser suficiente, había que hacer algo más y ahí nos organizamos. ¡Hermano, mi ojo! ¡Weón, mi ojo! ¡Mi ojo, weón! ¡Mi ojo, hermano! No le den la cara, cabrón, pueden disparar. Igual le van a disparar. El hecho de entregar atención, de estar atendiendo ahí en ese momento, de hacer contención emocional, eso no tiene precio. Aprieta fuerte, hermano, aprieta fuerte. Resiste. Vamos a ver, hermanito, dale. Tranqui, hermano. Que es necesario que la gente sepa que esto pasó. No nos podemos permitir el lujo de tener mala memoria. Ya no. Muchas gracias por el trabajo que hay tras de este documental y adhiero a las últimas palabras de la persona entrevistada. Creo que es importante esa cita, como es un lujo tener mala memoria, porque solo personas con privilegio podrían darse ese lujo. Bien, a continuación entonces contaremos con el testimonio de una brigadista. Mariel Gormaz es enfermera titulada por la Universidad de Chile y fue parte de la Brigada Londres 38. Mariel, más que representar a todas las brigadistas, encarna en su experiencia particular la ética de los cuidados y el lugar fundamental que tuvieron las brigadas para el desarrollo de la protesta social en la revuelta de octubre. En este sentido, su presencia hoy día pone de manifiesto la importancia de hacer memoria y de promover instancias de movilización de estos saberes desde las voces de sus protagonistas. Bienvenida, Mariel. Hola, muchas gracias. Qué emoción. Escribí un par de palabras porque estas cosas todavía me emocionan mucho. De hecho, vi los videos de recién y fue como... me trajo hartos recuerdos, sobre todo cuando estaba en Londres y cosas así. Y escribí las palabras porque si no me voy a extender, porque me voy a poner a llorar, soy una persona muy llorona y ese tipo de cosas.
Ya, así que eso. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Es un honor para mí estar aquí hoy en la presentación de este significativo libro, Brigadas de Salud, Memorias de Resistencia y Solidaridad, escrito por las muy talentosas Ana López Diez y María Rosa Verdejo Rodríguez. Quería comenzar agradeciéndolas a ellas por invitarme a participar en este proyecto y por la oportunidad de poder compartir mi historia en uno de sus capítulos. También quiero agradecer a todos ustedes por asistir a esta presentación y por su interés en este importante tema. Tuve el gran privilegio de ser entrevistada para uno de los capítulos del libro, donde compartí mi experiencia como estudiante de enfermería en ese entonces, quien prestó ayuda en el contexto de revuelta social en octubre del 2019. Durante aquellos difíciles días pude ver de primera mano el valor y determinación de tantas personas, quienes a pesar de todos los riesgos decidieron salir a las calles para luchar por lo que creían era un cambio. Recuerdo la vez que fui a la casa de Ana para ser entrevistada. Iba muy nerviosa porque era la primera vez que hacía algo así, ¿no? ¿Qué iba a decir? Siempre pensé que esto era anecdótico y que en realidad contarlo sería una lata para quien me escuchara. Y fue muy emocionante para mí ser contactada por alguien que quería de verdad escuchar y saber de mi experiencia. Entonces me fui todo el camino buscando en mi mente palabras muy inteligentes para decir en el documental, que sonaran elocuentes y todo, intentando ordenar cronológicamente los hechos o imaginando qué me podrían preguntar. Cuando leí mi relato, me di cuenta de que finalmente todo mi esfuerzo fue en vano, porque todo lo que dije no fue ni tan inteligente de todas formas. Van a tener que leerlo para saber por qué digo eso. Mi entrevista es más una verborrea sin una línea muy clara de lo que quería expresar. Un cúmulo de historias diseminadas y superpuestas en espacio y tiempo. Un intento vago de poner en palabras las escenas que vi y que forjaron parte de quien soy hoy como enfermera y persona. No obstante, a pesar de toda esa vergüenza, a medida que iba leyendo más relatos, concluí que daba lo mismo todo eso, que estaba bien, puesto que la revuelta fue muchas cosas y también fue eso mismo, una situación de mucha confusión y estrés en donde las cosas pasaban simultáneamente encima de otras y cuyo mínimo control escapaba totalmente de nuestras manos. Mi trabajo como brigadista consistía en prestar primeros auxilios a los manifestantes y heridos, y fue una de las experiencias que me marcó profundamente. Ver la valentía y solidaridad de las personas en las calles, apoyándose mutuamente en momentos de tanto peligro y tensión, fue lo que hizo valorar aún más la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. La motivación para estar ahí, para muchos de nosotros fue lo duro de ver cómo se reprimía de manera brutal e inhumana a quienes se manifestaban. Esa indignación y necesidad de ayudar nos impulsó a formar parte de las brigadas de salud, a estar allí para prestar ayuda cuando más se necesitaba. Al inicio, la mayoría, lo van a ver en los relatos, partimos como personas naturales, que teníamos un par de gasitas en nuestras casas y que fuimos con nuestros propios insumos para ayudar a los manifestantes. Poco a poco empezamos a crear espacios más organizados. Se levantaron distintos centros en universidades y colegios que se convirtieron a puntos de apoyo cruciales para organizar la ayuda y coordinar esfuerzos. Pero creo que el momento más crítico fue cuando los pacos empezó a atacar directamente a los brigadistas, lo cual nos expuso en un riesgo inminente. Ese fue un punto de inflexión que nos llevó a organizarnos como brigada como tal. No puedo evitar recordar momentos dolorosos, como cuando tuvimos que atender a personas gravemente heridas o cuando sentimos el miedo palpable en el ambiente mientras hacíamos nuestro trabajo. Estas experiencias, aunque difíciles, son parte de los que nos llevó a unirnos y trabajar juntos por un bien mayor. Creo que contar estas experiencias dolorosas es necesario para honrar el sacrificio y la valentía de quienes estuvieron en la primera línea durante esos días tumultuosos. Invito a todos a explorar este libro porque a través de él podemos aprender y comprender mejor lo que sucedió y cómo podemos seguir avanzando como sociedad. Durante aquellos días experimentamos tantos momentos de solidaridad y valentía como el dolor y miedo profundo. Uno de los hechos que más me marcó fue mi experiencia con Bruno, un amigo y compañero de universidad de ese entonces, que es algo que también está documentado en el libro. Y me voy a tomar un momento para contarlo y hacerles spoiler. Ese día veníamos de Londres 38 con Bruno, caminando hacia Plaza Dignidad, como dirección oriente. Había sido un día bastante tranquilo, la verdad. Habíamos dado un par de vueltas, habíamos atendido cosas
básicas, cortes, caídas, etcétera. Y decidimos ya en la noche irnos para la casa porque ya había sido suficiente. Y dijimos, tuvimos la maravillosa idea de decir, pero vámonos con las cosas porque aprovechando. Llegamos a la esquina de Portugal con la Alameda y había una barricada muy grande ahí y había mucha gente compartiendo en un ambiente que estaba muy, muy tranquilo, la verdad. En un momento hubo fuegos artificiales y me acuerdo que con Bruno nos quedamos viéndolos porque eran muy bonitos y de repente llega un cabro diciendo, hola chiquillos, ¿saben que me corté la mano? Y fue como, oye, ya, pero ¿cómo tan pajarón? Te cortaste la mano, pero ¿cómo no? Es que estaba haciendo no sé qué la barricada. Y dije, ya, jajaja, ya, vámonos para acá en la esquina y nos metimos a Victoria Suercaso, creo que es aquí. Y estábamos ahí como tirando la talla de, oye, ya, pues más Vivaldi para la próxima, así, obvio, no, pero no, chiquillos, ya, gracias. Estábamos en eso y de repente como que todo el ambiente cambió, había música, había gente compartiendo, insisto, estábamos en ese contexto. Todo el ambiente cambió de forma muy rápida y se empezaron a sentir los disparos, los gritos y la gente corriendo. No sé en qué segundo, me imagino que los pacos entraron por Portugal y lo que yo vi en realidad fue un piquete de 30, 40 pacos, todos con sus armas de perdigones en ese momento. Y yo andaba con Bruno, andamos con nuestros casquitos, con todas nuestras cosas, pero no teníamos ningún escudo. Y sin ninguna provocación empezaron a disparar y no sé dónde salió una persona como con una tablita así, como, no sé, era esto. Nos escondimos como en una parte de un negocio y estábamos, me acuerdo, muchas personas en filita tratando de escondernos detrás de esa tabla. Yo sentía los perdigones que me chocaban en el casco, que me chocaban como en partes del lente. Y me acuerdo que solamente estaba como apretada con el resto, esperando que pasara, y les gritábamos, y yo le mostraba mi bolso como que tenía una cruz, ¿cachai? Azul, y todo, y no paraba, y ahí fue cuando a Bruno le dispararon, y me empezó a gritar, como a pedir auxilio en realidad. En el momento que dejaron de disparar, toda esta gente salió corriendo, por supuesto, y yo me doy vuelta y veo a Bruno tirado en el suelo, y es súper más apanicante ver una persona cercana que una persona X, ¿cachai? Como, no sé qué pasa en nuestras cabezas de profesionales de salud, que como que cuando es más cercano es más difícil. Y claro, pues estaba sangrando la muñeca, estaba sangrando el pantalón, tenía el uniforme manchado, entonces lo tenía ahí en el suelo, veía a los pacos, como que, y ahí yo entré en un shock, porque llegaron ellos como disparándome directamente a mi cara, o sea, apuntándome, perdón, y ahí lo único que pude decir fue como, no me disparen, por favor no me disparen, por favor no me disparen, y no pude parar de decirles eso, mientras ellos me gritaban, me preguntaban qué estaba haciendo, y como que me agarraban, y es como tratando de proteger a Bruno. Bruno es una persona que mide 1,90 m, que es súper corpulento, y yo igual estaba así como, no, a mi amigo no. En ese momento muy caótico, y nada, como vivirlo ahí, yo me acuerdo que lo único que veía era como el hoyo de esta cuestión, y decía, oh, bueno, mis ojitos se fueron, y lo único que escuchaba era a mí decir, por favor no me disparen, me quiero llevar a mi compañero, por favor no, ¿pero qué estás haciendo acá? Por favor no me disparen, me quiero llevar a mi compañero, era lo único que podía repetir. Lo levanté como pude y me fui caminando, pero nunca les pude dar la espalda. Como que le decía al Bruno, y Bruno me rogaba así, por favor, vámonos. Y dije, sí, vámonos, pero tú camina, date la vuelta, y yo no me voy a dar la vuelta, y me acuerdo que iba así como caminando de espalda. Porque tenía esa maldita sensación que si me daba la vuelta, como que iba a llegar con un chile de perdigones acá, al lado de mi columna vertebral. Al final ya nos fuimos, no nos dispararon más, pude atender a Bruno en alguna parte, hasta el día de hoy tiene esa cicatrices de perdigón, lloramos harto, nos tomamos una pausa después de salud mental, pero creo que haber visto como ese hoyo, esa cantidad de pagos que quizás, no sé, no eran tantos, quizás, no sé, pero fue bien brutal. Eso. Ya. A pesar de eso, lo bueno fue ver cómo todos empezamos, para hablar algo de lo bueno, a formar parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El sentido de colectividad y ayuda fue enorme y hermoso. En medio del caos y la incertidumbre, encontrar tanta solidaridad en las calles fue profundamente enriquecedor. Desde personas que traían alimentos y medicinas hasta aquellas que ofrecían consuelo y apoyo emocional. Cada gesto pequeño contribuyó a crear un tejido de ayuda mutua que nos sostuvo en momentos difíciles.
Sentir que éramos parte de una red de personas comprometidas con el bienestar de los demás, sin importar las diferencias, fue una experiencia transformadora. Nos recordó la fuerza y la humanidad que pueden surgir incluso en los momentos más adversos. Las historias que Ana María y Rosa han recopilado son un testimonio de la fuerza colectiva y del impacto positivo que podemos tener cuando trabajamos juntos por un bien común. Mi propia experiencia como enfermera me enseñó el poder de la solidaridad y la resistencia, no solo en el ámbito de la salud, sino en la vida diaria. Quiero agradecerles por su dedicación y esfuerzo en la creación de este libro, que estoy segura nos ayuda a todas las personas entrevistadas a hacerlo de manera más sanadora. Para finalizar, solo quiero decir que si esto volviese a pasar, lo volvería a hacer. Qué dura. Ahora con más herramientas y conocimientos, pero también con la misma fe de que ahora sí las cosas cambiarán. Espero que algún día la semilla que se plantó el 18 de octubre del 2019 germine y que podamos verla crecer firmemente. Muchas gracias a todos por su atención y por estar aquí. Espero que disfruten, lloren, se enrabien y compartan esta lectura tanto como yo. Gracias. Bueno, muchas gracias por ese poderoso testimonio de primera fuente, que además recupera como el sentido reparatorio que tiene una publicación como esta, no solo un sentido de futuro, como decía Carlos, sino también un sentido de, aunque sea mínimo frente a todo la labor que hicieron las brigadas, un sentido reparatorio y de ajusticiamiento. Y a través de María también agradecer, no solo de las autoras que hacen el libro, sino también de todos quienes vivimos esa revuelta social y con esperanza y activamente. Agradecer también que este tipo de manifestaciones y de organizaciones comunitarias hayan aparecido e imaginado un mundo posible de cuidados y de solidaridad. Ahora vamos a dar paso a las autoras, a las palabras más esperadas. Primero que nada, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Estoy muy emocionada. Y sobre todo lo que quiero hacer es agradecer, primero a los brigadistas que están acá, por la confianza, por darnos su testimonio, por contar estas historias que son tan importantes, porque es una memoria tan reciente, pero que a su vez se ha intentado, ¿no es cierto?, como bien planteó Carlos, no tirar tanta basura encima, ¿no es cierto?, y transformarlo en otra cosa. Y creo que tenemos un deber de memoria, todas, todos, todes, de que estas historias, ¿no es cierto?, no solamente no se pierdan porque es algo del presente, sino porque son lo que nos marca como sociedad. Quiero agradecer también que hay compañeros que vinieron de la agrupación de víctimas de cadena ocular y de víctimas de perdigones. Tenemos también un deber como sociedad, no solamente de que estas historias sigan hoy acá siendo recordadas, pero también sigan siendo una demanda como sociedad, ¿no es cierto?, de justicia, de reparación, de no repetición. Agradecer también a la universidad que nos abrió las puertas, a las palabras de Carlos, de Milena, de Mariel, que son muy impresionantes. Nosotros no nos queremos extender mucho, solo contarles lo potente que fue para nosotros hacer este trabajo. Estuvimos casi 2 años trabajando solo con las ganas, solo con el entusiasmo. Recopilamos 16 de los cientos y cientos de relatos que hay, 16 testimonios de brigadistas desde Arica a Punta Arenas, cada uno con sus propias historias, cada uno con sus propios temores, miedos, alegrías, solidaridades. Y cada vez que nos juntábamos a leer nos emocionábamos con estos relatos, porque esas palabras, ¿no?, que nos decían recién, solidaridad, compromiso, entusiasmo, poner el cuerpo, ¿no?, salir a la carne, aparecía mucho la palabra de la ética, era algo que resonaba todo el rato, no estoy acá porque es un compromiso ético, ¿no?, del cuidado, y eso era muy potente, ¿no es cierto?, poner el cuerpo. Hay una frase que a mí me marcó mucho, que era hacer salud en tiempos de urgencia, ¿no? Y una de las brigadistas nos dijo, estábamos en una guerra, pero no era la guerra de Piñera, no esa que inventó él, pero era estar en esa situación, con esa violencia, ¿no es cierto? Y fue muy potente. Y cada testimonio en sí mismo es una historia detrás de vida, ¿no es cierto?, de personas de distintas edades,
de distintos territorios, enfermeras y enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogas y psicólogos, personas con conocimientos solo, ¿no es cierto?, de primeros auxilios, que salían a defender a otros, a hacer triage en la calle. O sea, es impresionante lo que nos contaban, ¿no? Cómo construían los boxes de atención, cómo había camilleros que iban a rescatar a las personas, cómo se coordinaron con los servicios de salud, cómo consiguieron ambulancias, ¿no es cierto?, cómo derivaban a las personas, discutir sobre si hacer listas o no, porque había miedo después de que esas listas podían caer en el poder, ¿no es cierto?, de carabineros. Y también es impresionante saber hoy que hay miedo, ¿no es cierto? Muchas de las personas no quisieron dar su nombre real porque tienen miedo a su trabajo, porque se ha construido, ¿no es cierto?, este relato de criminalización de la protesta. Y eso también es muy fuerte, ¿no? Pero esas historias de eso colectivo, ¿no? Eso colectivo que vivimos todas y todos con estos testimonios, creo que se puede vivir de nuevo, ¿no es cierto?, ese entusiasmo, esas personas que le daban la comida, ¿no es cierto?, el juntar el dinero, la gente que daba los botiquines de sus casas, las cuentas que se abrían, y personas del exilio que colaboraban. Tengo mi familia, mis tíos que se fueron hace 50 años, ¿no es cierto?, de ir a Canadá, y todavía juntaban dinero para traer, ¿no es cierto?, y mandar insumos, y eso reavivó, ¿no es cierto?, ese espíritu colectivo, y eso fue también muy potente. Así que nada, solo de mi parte agradecer por a Verónica Zurita, que hizo esta diagramación hermosa, a las fotos que muchas de quienes están acá nos compartieron, que son realmente muy impresionantes y que recogen también eso, ¿no es cierto? A Tania Medalla, que nos ayudó también con todo lo que es la edición del libro, y a tantas personas que están detrás, ¿no es cierto?, de poder hacer este camino. A Diego, que hizo el documental, que ahí lo van a poder ver, ¿no es cierto?, con el código QR que está acá atrás, y que es realmente un trabajo que lo hizo también solo con sus ganas, ¿no es cierto?, con su cámara, ayudándonos ahí. Así que muchísimas gracias por eso, esos tantos relatos que están ahí, ¿no es cierto?, que se recogen en el libro. Así que bueno, solo de mi parte eso, bueno, agradecer a Toti, que se sumó también en estas ideas locas que empezamos a conversar un día y dijimos hagámoslo, y de alguna manera, y acá está. Así que nada, de mi parte solo agradecer a quienes nos testimoniaron, a quienes están acá, y que estos relatos y esta historia son de todas y todos nosotros, ¿no es cierto? Y por lo tanto también es importante en ese sentido que todas y todos, como quienes nos sentimos parte de esas luchas, de esas demandas que siguen vivas, que están ahí, que ese decaimiento no nos se puede revertir, ¿no es cierto?, y que es más necesario que nunca este deber de memoria. Así que muchas gracias también por estar acá, y bueno, le doy la palabra final a mi compañero. No voy a repetir, porque me voy a sumar a todo lo que han dicho. Pero creo que haber transitado 2 años haciendo esta locura, como dice Ana, que partió de una conversación, pero que como hemos trabajado en otras instancias en temas de memoria, pudimos rápidamente en esa conversación puede ser un imaginario, poner el anillo en el dedo, ¿no? Comenzamos con las puras ganas, pensando en Santiago. No obstante, siempre tuvimos en la mente de que este libro fuera un mapa hablante. Y ese mapa hablante no puede estar suscrito a la Plaza de Dignidad, a la región metropolitana. Nuestras primeras entrevistados fueron de Santiago. No obstante, fuimos preguntando, y con el correr de los días nos dimos cuenta que estábamos tejiendo una trenza, y que empezó esa trenza a ser tan larga como nuestro país. Sin darnos cuenta, estábamos en Copiapó. Sin darnos cuenta, un día con Diego íbamos camino al Valparaíso a entrevistar a la Sol, que ha venido especialmente al lanzamiento. Sin darnos cuenta, estábamos, como digo, en Copiapó, que también por ahí está Bárbara Vives, que vino al lanzamiento. Puerto Montt, ¿quién iba a imaginar que íbamos a llegar a Puerto Montt?
No está Roberto, no pudo llegar, pero sí está su hijo. Y bueno, y al norte, Antofagasta, Copiapó, Iquique, Arica, y este imaginario del mapa hablante se transformó en este libro, donde están las voces, las experiencias, las vivencias, y que no solo son, como han dicho aquí antes todas las personas que están en este panel, no solo son los brigadistas. Los brigadistas son en este momento la primera línea, eso es lo que nosotros rescatamos. Pero detrás de eso hubo mucho apoyo, hubo mucha solidaridad con ellos mismos. Y bueno, entonces todo eso era como un todo que en el momento cuando teníamos las entrevistas, la verdad es que no podíamos editar las entrevistas. No podemos cortar esto, no podemos sacar lo otro. Yo a veces entrevisté a algunos brigadistas por más de 3 horas, porque no era una entrevista. Esto fue una conversación, eso que es bien importante. Esto no es una entrevista de pregunta y respuesta. Esto fueron unas conversaciones abiertas, donde se dio paso a la emoción, donde se dio paso a sus propios registros y a construir algo que fue un cimiento sumamente fuerte. Porque el hecho de que exista un documental como el que logró hacer Diego Sabatini, fue gracias a sus propias grabaciones en los celulares. Fue gracias a que fueron tan generosos que entregaron todas las fotografías que tenían y que se podían publicar. Entonces, nunca Diego Sabatini estuvo en ninguno de los lugares con una cámara, excepto con las y los entrevistados acá en Santiago. Pero todo el resto es un material que los propios y las propias brigadistas no proporcionaron. Y eso es una tremenda generosidad con nosotros, ¿verdad? Porque todas las fotos que están aquí, ustedes van a ver afuera, todo el material que hay aquí es de ustedes. Tuya Sol, tuya Marisol, a quien te agradecemos enormemente todo el material que nos entregaron. A Bárbara, no sé, a Marco, no, o sea, no lo voy a nombrar a todos, a Mariela, a todos los que nos entregaron material para poder hacer esto, que sí, es un libro de memoria, es nuestra historia, es la historia de todos nosotros. Y a mí el libro me suena con la palabra recuerdo. En la mañana leía una de las entrevistas y hay una de la lista que permanentemente cuando conversábamos ella decía recuerdo. Cuando cogí su relato, nunca pude borrar la palabra recuerdo. Bueno, llevo aquí el recuerdo de ese estallido social, llevo el recuerdo de haber pasado momentos tan eufóricos como al principio, tan dolorosos al final, las cicatrices que nos quedan. Estamos viendo las cicatrices, eso no lo podemos negar. La desesperanza, pero también las esperanzas. Hay mucha desesperanza, pero somos capaces de eso cada vez que estamos en una situación límite. Somos capaces de organizarnos, levantarnos, y sin conocerte poder darte la mano y darte un abrazo y acogerte. Tú, yo, cualquiera de nosotros. Yo tremendamente agradecida de todos, todas y todes quienes participaron en esto. Y bueno, la locura se convirtió en esta maravilla. Yo lo encuentro maravilloso. La Verónica Solita hizo un trabajo precioso de diseño que lo hizo más también cercano, porque también las voces son dolorosas.
no podemos mirar eso. Son dolorosas y quienes hicieron también estas reflexiones sobre los relatos también nos ayudan mucho a reflexionar de lo pasado, presente y sobre todo de nuestro futuro. Muchas gracias por estar. Queremos abrir el micrófono para quien quiera entregar algún comentario. Oye, pero antes de dar aplauso a la brigadita Quisiera felicitar a la autora de este libro. Probablemente, como dice el nombre, su memoria de resistencia y solidaridad. Lo segundo es decir que yo soy David Villena, me consideré el cirujano del estallido. ¿Y por qué el cirujano del estallido? Porque un día en la Plaza de Dignidad, marchando, me enfrenté a una, 20 pacos, y no pude correr porque ya tengo 70 años, ¿sabes? Y como mi marcha era un acto político y no otra cosa, recordé un chat que había leído donde se necesitaba ayuda en la Universidad de Chile. Y me acerqué a la Universidad de Chile y me encontré con 20, 30 muchachos, muchachas, estudiantes, en su gran mayoría, de las universidades, paradójicamente, de la Católica y de universidades privadas, en la sede de la Universidad de Chile. Llegamos a conformar un equipo de salud entre médicos, enfermeras, matronas, psicólogos, abogados, asistentes sociales, de aproximadamente 60 personas. Y éramos los que le dábamos los apoyos a las brigadas que estaban en la primera línea. Yo como cirujano asumí el rol de coordinador de todas las actividades quirúrgicas. Debo haber sacado 500 perdigones y después seguimos apoyando a los compañeros y compañeras, incluso en sus domicilios. Con eso quiero dar un testimonio de toda esta gente que estuvo con nosotros. En algunos días que parecieron una verdadera guerra. Recuerdo una noche que se nos acabó todo. Los equipos de curación, de sutura, la anestesia, las gasas, la podidona, todo. Porque era tal la demanda de atención que en realidad se nos agotó todo. Yo quiero dar ese testimonio para ustedes. Vamos a compartir Buenas noches. Mi nombre es Grecia Mejía, soy venezolana. Estuve ese año yo llegué en el 2018 y también sé lo que se vivió. Y yo, un grupo de compañeras de trabajo que trabajábamos en Parque Arauco, caminamos hasta acá, hasta Liga, donde yo vivía. Y se iba quedando cada día el camino, pero íbamos viendo todo, nos referíamos, cuando venían como te digo, los gases de lacrimógenos que tuvieron en toda esa vía, en esa vía de los puntos. Pero lo que quiero reflexionar en este momento, compartir con ustedes que primero en la participación del abogado me ubicó en mi país y recordé también todas estas situaciones que yo viví, que vivimos los venezolanos y también que yo viví en carne propia, que yo corría, los perdigones los escuchaba aquí en los postes a mis oídos. Vi toda esa experiencia y que en 2014 fue una etapa tan difícil que perdimos jóvenes que se alzaron.
y salieron a las calles a luchar con un cartón en la mano. También murieron muchos jóvenes, otros fueron apresados, violados y torturados. Llegó esa situación y me sentí de verdad que estaba viviendo otra vez esa situación. Y también quería compartir con ustedes que yo reflexioné en esa época y dije, ¿qué nos pasó a nosotros? Salimos a la calle. Creo que los estudiantes salieron y los adultos no todos salieron. Creo que había que acompañar a esa fuerza que hubo aquí, que todos salieron a luchar por su creencias, por lo que estaban, querían conquistar. Nosotros, pienso que en el lugar de nosotros, como que primero salíamos los adultos, después nos cansamos o se cansó un grupo y entonces lo último que salieron fueron los estudiantes solos, a poner el pellejo en las calles donde quedaron muchas muertes. Sobre eso escribí el año pasado en un curso que hice, sobre el gobierno y todas esas pérdidas. Entonces, lo que quería realmente era compartirles que yo pienso que qué nos faltó y que nosotros, las marchas eran demasiado pacíficas. Y en un momento dije, ¿sería que hacía falta, que había que violar esos torniquetes y pasar, había que romper? Algo faltó allí porque nosotros nunca pudimos, no hemos logrado todavía que las cosas cambien, de salir de ese gobierno tan de corrupción y de hambre. Entonces, eso me quedó en la mente y pensé que a lo mejor eso nos hacía falta a nosotros, la unión de todos los estudiantes nada más. Los trabajadores se quedaban tranquilos en su trabajo, pero no salían. Yo salía bastante por mis hijos porque quería un cambio, pero llegó el momento en que dije, ya no puedo más, ya tengo que salir de esto porque realmente no veía esperanza para nosotros y tuve que salir. Entonces solo quería compartirle esa apreciación, ese sentir que tengo y en el cual me identifiqué con ustedes también cuando estaba exponiendo sus libros, su historia y sus memorias. Gracias. Gracias. Vamos a un comentario que me había pedido hace mucho rato y le pido a todas las personas que tienen comentarios pendientes que vamos a tener un espacio de café para compartir un vinito, así que ahí podemos hablar directamente con las autoras y compartir más apreciaciones sobre el libro y la revuelta. Hola, buenas noches, me llamo Lucas. Si no hubiese por el estallido social y por las ganas de luchar por un cambio, yo estaría con las brigadistas del día, porque yo era técnico de enfermería. De hecho tengo mi título, pero no lo puedo ejercer, porque cuando fue el estallido y estábamos en las calles peleando, más de una vez logré arrancarme esos robots sin cerebro, porque no les puedo decir sino porque pobres animales. Pero un 26 de octubre no pude escaparme porque no pude hacer pista gorda a una situación que encontré inhumana y encontré déspota. En el puente Pionono, antes del intento de asesinato de ese pobre joven que lo botaron del puente, los robots sin cerebro, yo siempre los voy a llamar así, hicieron su carga habitual hacia gente que no estaba manifestando, que no estaba rompiendo, que no estaba llevando bien. Agarraron a un chico de 14 años, yo entré en ofensa personal hace 7 años. Le usé mi cuerpo para protegerlo de él. No porque quería ser héroe o porque quería ser reconocido como un héroe, sino porque decía, ¿cómo 7 pedazos de basura se tiran contra un niño de 14 años que no se puede defender? Fui detenido, me llevaron a Pintana, alegando que no quedaba espacio en la comisaría. Estuve 10 días detenido, sin poder comer, sin ver a mi familia y sin saber si de nuevo iba a salir. Doy este testimonio porque yo espero que lo que se levantó el 19 no se caiga. Tengo mi espalda hecha verde y perdí el 75% de mi mano izquierda.
Si hay un estallido social 2.0, voy a estar ahí. Pero ¿saben por qué voy a estar ahí? Porque ya basta. Basta de esta estupidez humana, basta de este despotismo. Y como había lo que sería hoy día mi colega diciendo, yo soy enfermera y lo volvería a hacer, yo también, con mi mano izquierda o sin mi mano izquierda. Eso quería comentarle a usted. Hola, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Pamela Valdés. Soy vocera de la Coordinadora Víctima Perdigones. Soy parte también de los sobrevivientes de la revuelta. Voy a hablar un poquito en parte de todos los sobrevivientes porque veo que hay muy poquitos acá. Está acá José Amaro, trauma ocular, está nuestro compañero Wilson también, sobreviviente de Perdigón, acá al fondo. Primero que todo agradecer acá a las escritoras porque de verdad que es importante generar la memoria. La memoria ha sido lamentablemente trastocada por las grandes élites de nuestro país, donde nos han criminalizado, donde han hablado de ahora de esta poca falta de institucionalidad por parte del Estado de poder generar las reparaciones que necesitamos, la verdad, justicia, reparación. También hablar lo que dijo Consuelo Contreras, de la sistematicidad, que hoy en día está hablando de una generalidad, al final no es así, al final lo que ocurrió fue sistemático, ocurrió a nivel nacional. Y quiero aprovechar en esta instancia también agradecer a las brigadas de ayuda que estuvieron con nosotros. Acá estamos por Yolanda del MCR, al compañero también, que el cirujano que también yo lo conocí, estuvo en mi casa. Yo fui hasta inclusive al hospital donde él me sacó radiografía cuando me estuvieron atendiendo en el MCR. También agradecer a los que todavía continúan, porque el MCR todavía continúa atendiendo a sobrevivientes. También las chiquillas que están acá, a la Marisol, a la Isabel, a la Doris, y a la Caro también, que son parte también de las chiquillas que se levantaron en las calles ayudando en las brigadas y que hoy en día siguen atendiendo a nosotros, porque nosotros estamos en bastante abandono. La reparación que tenemos hoy en día es bastante nefasta, queda bastante todavía por avanzar. La reparación no es para todos ni para todas, seguimos avanzando porque más sobrevivientes se han acogido a esta, entre comillas, reparación que existe. Y es por eso que las brigadas y también todas las personas que han tenido esta solidaridad hasta el día de hoy se agradece sobre todo en este abandono de la sociedad civil y también de este gobierno. Y hacemos también un llamado a que no solamente exista este espacio, como que también agradezco a la universidad, sino que también existan otros lugares donde también sale de la memoria, que también se levanten estos espacios donde se pueda recoger todos estos relatos, todas estas historias que son fundamentales para poder construir otro futuro. Yo creo que eso es lo muy importante. Sin memoria no hay futuro. Eso, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Alejandro Arcelier, para quien no me conoce. En el año 2020 fui atacado por militares en Peñalolén, me dispararon a un perraja a la cara, perdí un ojo derecho. En el año 2022, por seguir luchando por justicia y por reparación, por no más repetición y por no más impunidad, que ahí arriba muchos tenían hoy que fracturar mi cuerpo. Primero que nada, quiero agradecer a las escritoras, porque sin ellas no hubiésemos sido nada en el 2019, todo esto después se dio alargándose hasta el día de hoy. Lo que le pasó a nuestra compañera también de la Victoria, a Lenín Cortés, de Sara, la Francisca Sandoval también nos dolió bastante. Al día de hoy siguen habiendo personas heridas y tenemos que dar las gracias y el apoyo de todas las brigadas que nos han dado hasta el día de hoy. Nos siguen dando el apoyo, como decía Camila, a Marisol, a Larisa y a todos los que nos siguen ayudando con nuestro dolor. Con todo lo que hemos pasado,
eso es algo que nosotros tenemos en el corazón y vamos a tenerlo siempre. Así que un gran aplauso para todos ustedes, a todas las que nos ayudaron, a todos los que nos siguen ayudando día a día por ayudarnos nomás. Eso para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias. Agradecemos, les recordamos que esto es una iniciativa autogestiva, que ahora están vendiendo el libro por transferencia y otros medios, y les invitamos a un pequeño juguito. Muchas gracias por asistir.